Señor, necesito que regrese a su asiento inmediatamente. Por favor, esta es una zona restringida. Norman Randall, de 83 años, con nudillos como piedras de río pulidas y ojos del color de un cielo descolorido, no se movió. Se quedó de pie en el umbral de la cabina, su cuerpo como un dique frágil pero inquebrantable contra la corriente de miedo que recorría el avión. El Boeing 777 dio una sacudida espantosa, un temblor gigante en sus huesos metálicos, y los gritos de la cabina crecieron hasta convertirse en un lamento unificado de terror. El auxiliar de vuelo, un joven llamado Kyle con un corte de pelo perfecto y una etiqueta con su nombre que decía auxiliar de vuelo principal, puso una mano sobre el brazo de Norman. Se suponía que era firme, autoritaria, pero temblaba. Señor, no comprende la gravedad de la situación. Tenemos una emergencia médica. Ambos pilotos están incapacitados. No puede estar aquí. La mirada de Norman permaneció fija más allá del asistente, en el caótico conjunto de luces y pantallas dentro de la cabina. Podía ver al copiloto desplomado sobre la consola central, al capitán inclinado hacia atrás en su asiento, con la cabeza contra la ventana, el pecho inmóvil. El avión estaba en piloto automático por ahora, pero volaba torpemente, una bestia ciega en un cielo lleno de tormentas y tráfico. El suave timbre programado que anunciaba turbulencias era un contrapunto burlón al miedo humano que llenaba la cabina. ¿Es una broma?, preguntó Kyle, con la voz quebrada, la desesperación distorsionando sus rasgos en una mueca de desprecio. ¿Estás perdido? ¿Sabes siquiera dónde estás, viejo? Vio a un abuelo, el patriarca perdido y confundido de alguien que había vagado hacia el caos en lugar de alejarse de él. Vio una carga. Norman finalmente giró la cabeza ligeramente. Sus ojos, aunque nublados por la edad, tenían una quietud profundamente inquietante. Eran profundos y claros, y en ellos Kyle no vio confusión, sino una calma aterradora y absoluta, una evaluación. Sé exactamente dónde estoy, dijo Norman, su voz un estruendo grave que había sido desgastado por el tiempo y la presión. Estoy a 34.000 pies en un avión de 30 millones de pesos que está a punto de convertirse en un ataúd para 164 almas a menos que alguien lo vuele. Respiró hondo para calmarse, el aire enrarecido y frío. Ahora, hijo, te sugiero que te apartes de mi camino. El rostro de Kyle se sonrojó con una mezcla de indignación e incredulidad, la pura audacia del anciano era asombrosa. La voz del capitán era buena. De la tripulación de vuelo, el que estaba a cargo ahora, era él. Fue entrenado para esto, para el control de multitudes, para los procedimientos de emergencia. La regla número 1 era mantener el orden y asegurar la cabina. Este hombre, esta reliquia, era la definición misma del desorden. Señor, ahora mismo soy la autoridad en este avión, dijo Kyle, inflando el pecho, intentando proyectar una confianza que no sentía ni de lejos. El avión volvió a descender, esta vez con más fuerza, y una nueva oleada de gritos se extendió desde la cabina. Lo último que necesitamos es un pasajero con complejo de héroe. Hemos pedido ayuda por radio. La situación está bajo control. ¿Lo está?, preguntó Norman con voz monótona. Señaló con un ligero gesto el panel de instrumentos. Su altitud ha bajado 120 metros en los últimos 90 segundos. Su velocidad aerodinámica fluctúa. El piloto automático se pregunta si no estaba programado para anticiparse. La situación no está bajo control. Es una caída controlada. Otra azafata, una joven llamada Sara con los ojos muy abiertos y aterrorizados, se apresuró por el pasillo. Kyle, ¿qué pasa?
Piden información actualizada. Control de tráfico aéreo. Suenan urgentes. Diles que nos encargamos, espetó Kyle, sin apartar la vista de Norman. Sintió una gota de sudor frío recorrerle la sien. Estaba perdiendo el control, no del avión, sino de la narrativa. Este anciano era el centro de su desafío, y en el teatro comprimido de alto riesgo de un tubo metálico en el cielo. Esa fue una chispa peligrosa. Pregunté si había un piloto a bordo. Sara susurró, con voz temblorosa. Él se adelantó. Kyle se burló, un sonido áspero y feo. Se adelantó. Míralo. Probablemente voló aviones de hélice en los años 50. Esto es una supercomputadora voladora. ¿Qué podría hacer? Necesitamos un piloto certificado y actual con calificación para el 777, no una pieza de museo. El insulto quedó flotando en el aire, agudo y cruel. Norman no se inmutó. Pareció absorber el golpe verbal como si nada. Una ráfaga de viento. Su atención estaba en otra parte, procesando 1000 puntos de datos del breve vistazo que había tenido a la cabina. Podía oír los motores, la tensión en su zumbido. Podía sentir la vibración del fuselaje, los sutiles cambios de presión. El avión le hablaba y él escuchaba. Licencia, exigió Kyle, extendiendo la mano. Si eres piloto, tendrás una licencia. Una vigente. Lenta y deliberadamente, Norman metió la mano en el bolsillo de su chaqueta roja de cuero. Sacó una cartera de cuero arrugada, con los bordes suavizados por décadas de uso. Rebuscó un momento entre los pliegues desgastados, sus viejos dedos ya no eran tan ágiles como antes. Kyle observaba con creciente impaciencia, golpeando el suelo alfombrado con el pie a un ritmo frenético. Para él, esta búsqueda lenta y deliberada era solo una prueba más de la senectud del hombre, un triste intento final por aferrarse a una relevancia que ya había pasado. Estaba desperdiciando unos segundos preciosos. Vamos, abuelo. No tenemos todo el día, murmuró Kyle, con una voz desgarbada y condescendiente. El tiempo avanza. Sí, avanza, dijo Norman, con la voz aún desconcertantemente tranquila. Finalmente sacó una pequeña tarjeta plastificada. Era una licencia de piloto de la FAA. La foto tenía 20 años y mostraba a un hombre con la misma mirada firme, pero con menos arrugas en el rostro. La fecha de caducidad era válida. Kyle se la arrebató de la mano. La miró fijamente, con la mente acelerada. Era real. Norman Randall, piloto privado, certificado para multimotor. No era una licencia ATP para un jet comercial, pero no era nada. Aún así, la diferencia entre un avión privado multimotor y un Boeing 777 era la misma que entre un kart y un tren de carga. Esto no te califica, dijo Kyle, devolviéndole la tarjeta. No para esto. Serías un peligro mayor que el piloto automático. El piloto automático es una herramienta, dijo Norman, con la voz endurecida por primera vez. Obedece órdenes. No puede improvisar. No puede sentir el aire. Allá arriba. Asintió hacia las nubes grises y agitadas que se veían a través de la ventana de la cabina. Necesitas una sensación. Necesitas un piloto. El avión se sacudió violentamente, lanzando a Sara contra la pared de la cocina. Un coro de golpes metálicos resonó en la parte trasera mientras los carros de servicio volcaban. Los compartimentos superiores vibraron y las luces de emergencia se encendieron, iluminando la cabina con un resplandor fantasmal y apocalíptico.
La alarma de desconexión del piloto automático empezó a sonar, un chillido agudo y repetitivo que atravesó el caos. La caída ya no se controlaba. Estamos entrando en pérdida. La voz de Norman atravesó la alarma, una espada de mando puro. Avanzó, sin esperar permiso. Kyle, desequilibrado y paralizado por la repentina escalada, se tambaleó hacia atrás. Norman estaba en la cabina. Se movió con una economía de movimientos que desmentía su edad, su mano se dirigió inmediatamente al mando de control, sus ojos escudriñando la pantalla de vuelo principal. Dio la advertencia del ángulo crítico de ataque, la velocidad aerodinámica disminuyendo. Con una presión firme y constante, bajó el morro, un movimiento contraintuitivo que envió al avión a un picado controlado. Las fuerzas que presionaron a todos contra sus asientos, y la advertencia de pérdida se silenció, reemplazada por el rugido de los motores al recuperar el control del aire. Los había salvado por un momento, pero seguían en picado. Kyle, al ponerse de pie a toda prisa, vio cómo la altitud se reducía como un reloj roto. ¿Qué hacen? Nos van a estrellar. Estoy pilotando el avión, dijo Norman, con los nudillos blancos sobre los controles. Algo que tu pequeña caja olvidó hacer. Aflojó el mando de control, lenta y elegantemente, persuadiendo al enorme avión para que saliera del picado. El morro se elevó, el horizonte se niveló y el terrible descenso se detuvo. El 777 volvió a ser estable, volando nivelado, pero ahora estaba en manos de un anciano desconocido. Kyle sintió un nuevo tipo de miedo. No miedo a estrellarse, sino miedo a lo desconocido. No tenía protocolo para esto. Su manual de instrucciones estaba en blanco. Este hombre acababa de realizar una maniobra que requería inmensa habilidad y agallas, pero parecía digno de una residencia de ancianos. La disonancia era desconcertante. Miró a Norman, lo miró de verdad, y vio la absoluta confianza en su mandíbula, la concentración en sus ojos. Era la confianza de un hombre que no solo visitaba este mundo de metal y aire, sino que era un nativo de él. Norman volvió a meter la mano en su cartera, sin apartar la mano izquierda de los controles. Esta vez no buscó su licencia. Sus dedos encontraron una pequeña solapa de cuero oculta. Al abrirla, vio un parche cosido en la misma tela de la cartera. Sus colores se desvanecieron en tonos tierra apagados. Representaba un zorro, esbelto y astuto. Su cuerpo estaba hecho de lo que parecía fibra de carbono, con un cielo negro sin estrellas como telón de fondo. Por una fracción de segundo, el aire viciado y reciclado de la cabina pareció desvanecerse, reemplazado por el olor a combustible de avión y jungla húmeda. La imagen brilló en su mente, un recuerdo tan nítido y claro como el día en que se forjó. Tenía 25 años y el rostro cubierto de sudor y mugre. La cabina de su F-4 Phantom, una sofocante jaula de calor y vibración. El cielo nocturno sobre Vietnam del Norte rebosaba de fuego, un tapiz infernal de trazadoras rojas y verdes que se entrecruzaban en la oscuridad. Un MiG enemigo lo pisaba los talones, un depredador en la oscuridad. Podía oír las frenéticas llamadas de su compañero por la radio, la respiración de pánico. Pero estaba tranquilo. Vio los patrones, la geometría del combate. Rodó, tiró y se lanzó en picado, no solo pilotando el aparato, sino convirtiéndose en parte de él, un fantasma en la noche. Desapareció del radar del MiG, reapareciendo en su sexto, un espectro que repartía muerte. Al aterrizar, su traje de vuelo estaba empapado. Su comandante le había puesto el parche de nuevo diseño en el hombro. Te llamamos zorro de carbono, había dicho el hombre, porque estás hecho de la noche, intocable.
El recuerdo se esfumó tan rápido como llegó, pero su poder persistió. Era un recordatorio de quién era, bajo las capas de la edad y el tiempo. No era solo Norman Randall, el anciano de la 114B, era el zorro de carbono. Sarah, la azafata más joven, había recuperado la compostura. Vio la frágil estabilidad que Norman había alcanzado y comprendió que la obstrucción de Kyle era ahora la mayor amenaza para el avión. Él seguía balbuceando, discutiendo, intentando reafirmar una autoridad que se había evaporado en cuanto sonó la alarma de entrada en pérdida. Tenía que hacer algo. Agarró el auricular de radio de la cabina, el que se usaba para comunicarse con la cabina y, sobre todo, con tierra. Kyle la miró furioso. ¿Qué haces? Deja eso. Ella lo ignoró, sus dedos forcejeando con los controles. Cambió a la frecuencia de emergencia, su voz era una súplica tensa y sin aliento. Mayday, Mayday, Mayday. Transatlántico 721, tenemos incapacitación total del piloto. El avión está bajo el control de un pasajero, un piloto voluntario. La voz del controlador aéreo regresó al instante, nítida y con una calma profesional, pero subrayada por una tensión palpable. Transatlántico 721, copiamos su señal de socorro. Estamos despejando todo el tráfico en sus inmediaciones. ¿Puede identificar al piloto voluntario? Necesitamos su nombre y sus cualificaciones. Necesitamos saber quién pilota su avión. Kyle se abalanzó sobre el auricular, pero Sarah giró el cuerpo, protegiéndolo. Es un hombre mayor. No sabemos si tiene licencia privada, pero, antes de que pudiera terminar, Norman habló, con la mirada fija en el horizonte, su voz, una orden en voz baja que llenó el pequeño espacio. Dígales que Carbon Fox está al mando. Sarah hizo una pausa, la confusión luchando contra el instinto de obedecer. El nombre no le decía nada. Parecía sacado de un dibujo animado infantil. ¿Qué? Señor, necesitan su nombre. El nombre no les dirá nada, dijo Norman con voz monótona. La señal de llamada sí. Había una certeza absoluta en su tono que era imposible de discutir. Estaba inclinando el avión suavemente. Un viraje largo y lento hacia un nuevo rumbo que de alguna manera había adivinado. No solo estaba evitando que se estrellaran, los estaba llevando a alguna parte. Vacilante, Sarah pulsó el micrófono. ATC. El piloto voluntario. Me pide que le transmita su indicativo. Es un Carbon Fox. Hubo un momento de silencio en la frecuencia. Un silencio que se prolongó durante 5 segundos, luego 10. Fue una eternidad. Kyle soltó una risa amarga. Carbon Fox. Mira, está delirando. Le hemos entregado un avión lleno de gente a un loco. Pero entonces volvió la voz del controlador, y todo rastro de desapego profesional desapareció. Fue reemplazado por algo más. Un sonido de conmoción pura y sin adulterar. Transatlántico 721. Repite ese indicativo. ¿Dijiste, Charlie Alfa Romeo Bravo Oscar November? Foxtrot Oscar X-Ray. Afirmativo, dijo Sarah, su propia voz apenas un susurro. Carbon Fox. La línea volvió a quedar en silencio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de una actividad frenética y explosiva. En el tenuemente iluminado centro de mando de alta seguridad de NORAD, en las profundidades de Cheyenne Mountain, el general de la Fuerza Aérea Marcus Thorne casi dejó caer su café. El mensaje del ATC de Denver le había sido transmitido por protocolo.
Otra emergencia civil que monitorear. Pero la señal de llamada, lo había golpeado como un puñetazo. Consíganme un localizador de ese transpondedor ahora, gritó, su voz resonando por la vasta sala. Una docena de operadores entraron en acción, sus dedos volando sobre los teclados. Un mapa del oeste de Estados Unidos floreció en la pantalla principal. Un punto rojo parpadeante indicaba la ubicación del Transatlantic 721. General, preguntó un joven teniente. Su rostro pálido. ¿Esa señal de llamada es auténtica? Solo hay un zorro de carbono, dijo Thorne, con los ojos pegados a la pantalla. Pensé que estaba muerto, o al menos se había desvanecido como todos los demás fantasmas. Se giró hacia su jefe de comunicaciones. Comuníquenme con el ala 49 en Oyoman. Quiero 2 F-35 en el aire hace 5 minutos. Quiero que los codifiquen con un enlace directo a mi consola. Su misión es escoltar. Diles a quien están escoltando. Usa el indicativo de llamada. Lo entenderán. Caminó hacia una terminal segura y tecleó un código de anulación. Sacó un archivo que era tan antiguo que había sido digitalizado a partir de registros en papel. Una foto en blanco y negro apareció en la pantalla. Un joven con una sonrisa arrogante y los mismos ojos firmes que Norman Randall aún poseía. Debajo, un registro de servicio que parecía una pieza de ficción militar. Más de 300 misiones de combate. Un registro de derribos que aún estaba clasificado. Receptor de la Cruz de la Fuerza Aérea. La Estrella de Plata. Una docena de otras medallas al valor. Y una entrada final. Retirado. General de Brigada Norman Carbon Fox Randall. Despejen una ruta de vuelo para él. Zorn ordenó. Su voz resonaba con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Desvíen todas las naves civiles y militares en un radio de 200 millas. Denle todo el cielo. Y consíganle una pista. La más larga que tengamos. Dile a Nellis que se prepare para la llegada de una leyenda. De vuelta en el 777, Kyle estaba llegando a su punto límite. El extraño intercambio con el ATC. La calma desconcertante del anciano. La absoluta imposibilidad de la situación. Todo había cuajado en una furiosa y desesperada necesidad de recuperar el control. Veía a Norman no como un salvador, sino como un secuestrador de las circunstancias. Eso es todo. Ya he tenido suficiente, anunció con voz estridente. Se giró hacia el otro auxiliar de vuelo, un hombre corpulento que había estado tratando de calmar a los pasajeros en la parte delantera de la cabina. Ion, ayúdame a sacarlo de ese asiento. Vamos a poner este avión de nuevo en piloto automático. Y vamos a seguir el procedimiento estándar. Norman ni siquiera lo miró. Estaba escuchando algo más. Un leve crujido en sus auriculares. Eso sería un error. Dijo con calma. El error fue dejarte entrar aquí. Kyle replicó avanzando. Agarró el hombro de Norman. Sus dedos se hundieron en la fina tela de su chaqueta. Te ordeno, como miembro de mayor rango de la tripulación de este vuelo, que cedas el control. Si no lo haces, haré que te inmovilicen físicamente y serás arrestado por interferir con la tripulación en el momento en que aterricemos. Si aterrizamos. Fue su última amenaza arrogante. La extralimitación definitiva. Estaba tan concentrado en el hombre. En el supuesto enemigo que tenía delante. Que no vio lo que Sara vio. Su rostro estaba pegado a la ventanilla de la cabina.
con la boca abierta. Kyle. Susurró. Mira. De las agitadas nubes grises emergieron dos siluetas con una velocidad y precisión impresionantes. No eran pájaros. No eran otros aviones de pasajeros. Eran elegantes, angulosos y amenazantes. Del color de una nube de tormenta. Dos cazas furtivos F-35 Lightning II. El avión de combate más avanzado del mundo. Materializados como de la nada. Uno se posicionó en el ala derecha, el otro en la izquierda. Estaban tan cerca que se podían ver a los pilotos con sus cascos futuristas, sus formas firmes y tranquilas dentro de sus propias burbujas de supremacía tecnológica. La llegada no fue ruidosa. Fue un espectáculo silencioso y abrumador de poder e intención. No estaban allí para observar, sino para servir. La radio, que Norman había cambiado a una frecuencia militar, cobró vida con un crepitar. La voz que llegó era joven, profesional y llena de una reverencia casi religiosa. Carbon Fox, aquí Ghost Lead, los despachamos 5 por 5, los tenemos y somos su escolta. El cielo es suyo, señor, solo díganos a dónde quiere ir. Kyle se congeló, con la mano aún sobre el hombro de Norman. Oyó la llamada, oyó el nombre. Miró desde el F-35, que colgaba inmóvil a solo unos cientos de metros de distancia, al anciano en el asiento del piloto. Las piezas encajaron en su lugar con la fuerza de una descarga física. Su condescendencia, su arrogancia, toda su visión del mundo de los últimos 30 minutos se hizo añicos. Su rostro palideció. Lentamente, con cuidado, retiró la mano del hombro de Norman Randall. Norman pulsó el micrófono, moviendo el pulgar con la facilidad habitual. Ghost Lead, aquí Carbon Fox, me alegro de verlos, chicos. Vamos a Nellis. Tengo un avión lleno de gente que desea estar en tierra. Entendido, Fox. Les mostraremos el camino a casa, respondió el piloto. Sarah, con los ojos brillantes de alivio y asombro, tomó el auricular de la cabina. Su voz, al hablar con los pasajeros, ya no temblaba de miedo, sino de una profunda sensación de asombro. Damas y caballeros, si miran por las ventanas, verán que nos escoltan dos cazas F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los caballeros que pilotan nuestro avión lo conocen. Están aquí para él. Todo va a estar bien. Un murmullo recorrió la cabina, y luego, uno a uno, los pasajeros estiraron el cuello para mirar por las ventanas. La vista de los aviones de combate, símbolos de la máxima competencia y poder, actuó como un bálsamo para sus nervios crispados. El pánico que los había dominado durante tanto tiempo finalmente comenzó a remitir, reemplazado por un silencio atónito e incrédulo. Ya no estaban en un avión en caída. Formaban parte de un rescate, un evento de inmensa importancia. El anciano en la cabina no era un pasajero cualquiera. Era alguien importante, una figura de consecuencias ocultas. La dinámica de todo el vuelo se había invertido irrevocablemente, no solo en la cabina, sino en la conciencia colectiva de todos a bordo. El aterrizaje en la base aérea Nellis fue perfecto. Norman manejó el enorme Boeing 777 con la delicadeza de un cirujano, rozando la pista con tanta suavidad que el aterrizaje fue poco más que un susurro. Mientras el avión rodaba hacia una falange de vehículos de emergencia y personal militar que los esperaba, un silencio invadió la cabina. El vuelo había terminado. El calvario había terminado. Antes de que la pasarela pudiera siquiera conectar, la puerta de la cabina se abrió desde afuera. Un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea se quedó allí,
pero no abordaron. Se separaron y un hombre solo con uniforme de general subió las escaleras. Era el general Thorne. Caminó por la cocina, recorriendo con la mirada la escena hasta que se posó en Norman, quien repasaba con calma la secuencia de apagado como si la hubiera hecho 1000 veces. Thorne se detuvo en la puerta de la cabina. No habló. Simplemente levantó la mano en un saludo tan brusco y preciso que pareció cortar el aire. General Randall, dijo con la voz cargada de emoción. Es un honor, señor. Norman terminó su lista de verificación y se desabrochó lentamente el cinturón. Se levantó del asiento del piloto, con movimientos rígidos por la edad, y devolvió el saludo con mano cansada pero firme. Me alegra estar de vuelta en tierra, Marcus. La mirada de Thorne se posó entonces en Cahill, quien estaba paralizado contra la pared de la cocina, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza e incredulidad. La expresión del general se volvió gélida. Usted, dijo en voz baja y peligrosa. Tengo la transcripción completa de la grabadora de vuelo. Su conducta fue una obstrucción. Impediste activamente que un oficial condecorado y un héroe nacional salvara la vida de todos en este avión. Tu carrera en la aviación ha terminado. Esas palabras fueron una sentencia de muerte, y Cahill se desplomó visiblemente. Pero antes de que el peso de esas palabras pudiera aplastarlo por completo, Norman levantó una mano. Tranquilo, Marcus, dijo con voz suave. El chico seguía su entrenamiento. Estaba asustado. El miedo hace que la gente se aferre a las reglas que conoce, incluso cuando ya no se aplican. Se giró hacia Cahill, y sus ojos no reflejaban ira, solo una profunda y cansada comprensión. La lección aquí no es castigar a un hombre por su miedo. Es escribir mejores reglas, crear un protocolo que permita lo inesperado, y escribir mejores reglas, y escribir mejores reglas. Norman entonces extendió la mano y tocó la solapa de su chaqueta de cuero, justo sobre su corazón. Al rozar sus dedos la tela, otro recuerdo, otro eco afloró. Era un joven teniente, recién salido de la escuela de vuelo, a quien su oficial al mando le entregaba su primera chaqueta de vuelo oficial. El cuero era rígido y nuevo. El comandante señaló el espacio vacío en el pecho. Ahí es donde va tu historia, había dicho. Todo piloto tiene un nombre, pero el cielo te da un título. Gánatelo. Recordó la primera vez que escuchó el nombre Carbon Fox susurrado en una sala de reuniones, un nombre nacido en el fuego y la oscuridad del combate, un nombre que significaba supervivencia, habilidad y algo más. Una presencia invisible e intocable en su peor momento. Ese nombre era su historia. Unas semanas después, las noticias brillaron brevemente con la historia del piloto héroe del Transatlantic 721. La aerolínea, en una jugada maestra de relaciones públicas, anunció la implementación inmediata del protocolo Randall. Un nuevo conjunto de procedimientos de emergencia para evaluar y capacitar a los pilotos voluntarios cualificados en una crisis. Fue un pequeño cambio, una nota a pie de página en el vasto manual de regulaciones de aviación, pero fue un legado. Una tranquila mañana de martes, Norman estaba sentado en su mesa habitual en el salón local de la Asociación de Veteranos de Guerra, VFW, tomando una taza de café solo. La puerta se abrió y Cahill entró. Ya no llevaba su impecable uniforme de auxiliar de vuelo. Vestía unos vaqueros sencillos y un suéter. Parecía más pequeño, más joven. Se acercó a la mesa de Norman y se quedó allí un largo rato, con las manos metidas en los bolsillos. No ofreció una larga disculpa ni una explicación divagatoria.
Simplemente miró al anciano que le había salvado la vida a él y a 163 personas más. Gracias, dijo con voz tranquila y sincera. Colocó una taza de café recién hecho y humeante en la mesa frente a Norman. Señor. Norman levantó la vista de su taza, sus ojos azul pálidos se encontraron con los de Kyle. No sonrió, pero una calidez se apoderó de su expresión. Simplemente asintió lenta y deliberadamente. Fue una aceptación, una despedida, una lección aprendida por ambas partes. Un momento de tranquilidad era más significativo que cualquier ceremonia pública o medalla. Fue un pequeño acto de gracia, un último aterrizaje pacífico después de una vida de turbulencia.